Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video en el cual hablaremos acerca de los tipos primitivos de Java. Java es un lenguaje de programación de propósito general, tipado, orientado a objetos. Ahora ingresaremos a explicar cada uno de los tipos primitivos con los que contamos en Java. Comencemos explicando el tipo de dato primitivo byte. Ese tipo de dato representa un tipo de dato de 8 bits, de tal manera que puede almacenar los valores numéricos desde menos 128 a 127. El valor por defecto para ese tipo de dato es de 0. Veamos un ejemplo. Crearemos una variable llamada número que será del tipo de dato byte. A esta variable le daremos un valor de 12. Pasemos al siguiente tipo de dato. El siguiente tipo de dato es el short. Representa un tipo de dato de 16 bits. De esta manera almacena valores numéricos de menos 32.768 a 32.767. El valor por defecto de este tipo de dato primitivo es de 0. Veamos a continuación un ejemplo. Tenemos una variable del tipo short. Esta variable tiene como nombre número y le vamos a agregar un valor de 32.000. Como vemos, si intentamos imprimir esta variable, nos dejará sin problema alguno. Pasemos al siguiente tipo de dato. Tenemos al tipo de dato primitivo int. Ese tipo de dato es uno de los más usados en lo que es la programación en Java. Es un tipo de dato de 32 bits que sirve para almacenar valores numéricos, cuyo valor mínimo es de menos 2 elevado a la 31 y el valor máximo es de 2 a la 31 menos 1. El valor por defecto de ese dato primitivo es igual a 0. Veamos a continuación un ejemplo. Si creamos una variable nuevamente con el nombre de número del tipo de dato int y agregamos el siguiente valor y ahora intentamos imprimir este valor, como podemos ver, el valor se imprime de manera correcta. El valor ingresado es válido para ese tipo de dato. A continuación ingresamos con el tipo de dato long. Este tipo de dato es un tipo de dato de 64 bits que sirve para almacenar valores numéricos entre de menos 2 elevado a la 63 a 2 elevado a la 63 menos 1. El valor por defecto de este dato primitivo es de 0L. En este caso, no es obligatorio colocar la L. Más adelante veremos un tipo de dato en el cual sí es necesario colocar su inicial por defecto. Pero a continuación veamos un ejemplo. Creemos una variable de tipo de dato long, al cual le ingresaremos el siguiente valor que aparece en pantalla. Ahora, intentemos imprimir esta variable. Como podemos ver, la variable se imprime de manera correcta. A continuación, veremos otro tipo de dato primitivo, el cual es el float. El float es un tipo de dato para almacenar números en coma flotante, con precisión simple de 32 bits. Más adelante veremos otro tipo de dato que contiene más precisión que el float. Pero bien, el valor por defecto de ese dato primitivo es de 0F. En este caso, colocar la F es obligatoria, ya que en caso de no agregar esto solamente traería una excepción. Bueno, a continuación veamos un ejemplo. Creamos una variable con el nombre de número con el tipo de dato float, al cual le agregamos el número 125.12f. No olvidemos colocar la F y el punto y coma. A continuación intentaremos imprimir la variable y como pueden ver, la variable se imprime de manera correcta. Esto quiere decir que es válido colocar este tipo de números. Ahora continuemos al siguiente tipo de dato. El siguiente tipo de dato es un tipo de dato double. Es un tipo de dato para almacenar números en coma flotante con doble precisión de 64 bits. Contiene el doble de precisión que el tipo float. El valor por defecto de ese tipo de dato primitivo es de 0D y en este caso colocar la inicial D es opcional. A continuación veamos un ejemplo de ese tipo de dato primitivo. En esta ocasión creamos una variable con el nombre de número con el tipo de dato de double, en el cual agregamos el número ingresado en pantalla y a continuación intentamos imprimir esta variable. Como podemos darnos cuenta, esta variable se imprime de manera correcta. Continuemos con el siguiente tipo de dato y en esta ocasión nos encontramos a un boolean. Ese tipo de dato sirve para definir tipos de datos booleanos, es decir, aquellos que tienen un valor de true o false. Este tipo de dato solamente ocupa un bit de información. El valor por defecto de ese dato primitivo, si es que no lo inicializamos, es igual a false. Veamos a continuación un ejemplo. Creemos una variable llamada es verdad del tipo
tipo boolean, en el cual agregaremos un valor de true. A continuación, continuemos con el tipo de dato primitivo char. Char es un tipo de dato que representa un carácter Unicode sencillo de 16 bits. Podemos agregar el carácter en comillas simples o en código Unicode. El valor por defecto de ese dato primitivo es de comillas simples U0000. Veamos a continuación un ejemplo. Creemos una variable llamada hola del tipo char, en el cual agregaremos la siguiente letra, la letra A, entre comillas simples. Ahora intentemos imprimir esta variable. Como podemos darnos cuenta, la variable se imprime de manera correcta. A continuación, continuemos con el siguiente tipo de dato, que es el string. Hay un tipo de dato string para el manejo de cadenas, no es en sí un tipo de dato primitivo. Con el tipo de dato string podemos manejar cadenas con caracteres separados por comillas dobles. El tipo de dato string se conoce mucho mejor por ser una clase, pero más adelante hablaremos acerca de las clases. Por el momento, veamos un ejemplo con esta variable. Queremos una variable llamada saludo del tipo string, en el cual agregaremos el siguiente valor: hola, ¿cómo estás? Recordemos que el valor de los string tiene que ir entre comillas dobles y al final no olvidemos colocar el punto y coma. Ahora sí, tratemos de imprimir esta variable. Como podemos ver, la variable se imprime de manera correcta. Esto quiere decir que la variable fue válida. Y bueno, gente, espero les haya gustado este video en el cual hablamos de los tipos primitivos. Más adelante subiremos más contenido a este canal. Y bueno, no olviden suscribirse, activar la campanita, dejarme en el comentar qué les ha parecido este video. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Adiós.